Primero que nada, muchísimas gracias por asistir. Honestamente, no nos esperábamos este aforo y esta asistencia. Queremos darles una bienvenida a un nuevo episodio en este nuevo formato de Ciudad Micrófono, un espacio donde hablamos de temas de ciudad que nos interesan a todos. Eh, eh, un agradecimiento nuevamente a Zíngaro por recibirnos y por todo el apoyo que nos ha brindado. En esta ocasión hablaremos de la Mariscal. El título del conversatorio es La Mariscal, ¿basta un plan urbanístico para recuperarla? Y con considerando el tema, nos parece importante mencionar que este es un espacio seguro en el que esperamos que todas las opiniones se hagan y se expresen con el mayor respeto y que podamos todos dialogar de una manera organizada y abierta. Con eso, quiero leer una pequeña introducción que hemos preparado sobre la temática. La Mariscal fue casi durante un siglo el reflejo del Quito moderno, un barrio residencial de élite, con mansiones de estilo casa-jardín, palacetes y castillos que alojaban a las familias más acomodadas y a instituciones como el Palacio de la Alhambra, la Circasiana y otros. Pero en los últimos 30 años, su vitalidad urbana se ha desvanecido. La población residente cayó de aproximadamente 18.000 personas en 1990 a apenas 8.000 en la última década. Ante una pérdida dramática de residentes y la de su disminución de flujo de visitantes que convertían al barrio en un centro cultural y comercial, y según ciertas cifras, hasta mayo del 2023, solo 389 de 420 locales comerciales estaban activos, lo cual ilustra cuán extensa es la desocupación del barrio. El deterioro también alcanzó al patrimonio. La Mariscal aloja cerca de 188 bienes inmuebles patrimoniales, de los cuales 22 están abandonados y en grave deterioro, usándose incluso como refugio para personas en situación de calle o consumo de drogas. A nivel de Quito, casi la mitad de los inmuebles patrimoniales presentan daños estructurales y un 3% están en riesgo de derrumbe, reflejo de una tendencia general que también es crítica en el caso de la Mariscal. Esto se suma a la inseguridad. Entre enero y septiembre del 2023 se reportaron más de 500 delitos, con robos a personas y a vehículos, y focos rojos en la zona urbana del barrio. Hoy el municipio impulsa un plan urbanístico complementario para la recuperación de la subresidencialidad, reactivar la economía, rehabilitar el patrimonio y los espacios públicos. Pero este diálogo plantea una pregunta crucial. ¿Es suficiente o necesitamos también estrategias más innovadoras y profundas para la gestión, la patrimonialización y la movilización de urba? Esta noche conversaremos con 3 expertos que nos acompañan y que compartirán su visión para después abrir el micrófono y poder dialogar con ustedes y recibir sus preguntas y comentarios. Con esta introducción quiero presentar a nuestros amables invitados, empezando por Natalia. Natalia Almeida se desempeña como subdirectora de AEI, organización clave que representa a empresas que generan cerca del 15% del PIB del país. Lidera áreas estratégicas como planificación económica, emprendimiento, desarrollo de negocios, transformación tecnológica, sustentabilidad y un desarrollo económico inclusivo y equitativo. Además, conecta emprendimientos y pymes ecuatorianas con potenciales socios internacionales en sectores como el retail, minería, servicios financieros y tecnología. Muchísimas gracias, Natalia, por estar con nosotros. Nos acompaña también John Du, arquitecto y urbanista, profesor del Colegio de Arquitectura y Diseño Interior de la Universidad San Francisco de Quito, donde también ocupa roles como subdirector de proyecto editorial del CADI y coordinador de tutoriados. Posee una maestría en planificación urbana y comunitaria en el Open University. Es investigador en áreas como la morfología urbana, planificación comunitaria, economía urbana y urbanismo en ciudades portuarias. Ha asesorado al municipio de Quito y participado en proyectos emblemáticos en Guayaquil, como el Terminal Terrestre y el Parque Samares. Además, escribe una columna en el diario del Universo. Muchas gracias, John, por estar con nosotros. Y finalmente nos acompaña David Hernández Montecillos, urbanista social y gestor cultural, especializado en comunicación social y derecho a la ciudad. Español, residente en Quito,
Trabaja como consultor y productor independiente en proyectos de desarrollo urbano, gestión cultural, del conocimiento, innovación y estrategias para el Ecuador, Latinoamérica y España. Inició su carrera en el Ministerio de Cultura de España, coordinando un programa de desarrollo territorial desde el patrimonio. Posteriormente se formó en comunicación y marketing y ocupó cargos directivos en multinacionales en el ámbito cultural, combinando la gestión y la docencia. En los últimos años ha participado en parte de su acción profesional en procesos urbanos desde un enfoque de urbanismo social, de implementación de procesos de nueva economía urbana, así como en la producción ecocultural. Actualmente es parte de la iniciativa Urbana Mariscal Sur. Con introducción a nuestros invitados, nosotros somos José Luis Barros y Jacobo Ardoiza, quienes vamos a ser de moderadores y somos parte del equipo de Ciudad Micrófono. Con eso, vamos adelante. Jacobo, cuéntanos cómo ves el tema y vamos adelante con las preguntas. Gracias, José Luis, y gracias al público asistente, a los amigos que están aquí, a los expositores. Tal vez quiero recordar los bloques que hemos organizado para esta discusión. Se plantean 4 bloques. El primero dedicado al diagnóstico de la situación de la Mariscal, para que nuestros invitados y el público trate de iluminar cuáles son las causas y los problemas que afronta el barrio. El segundo está relacionado a las estrategias de recuperación, entender cuáles son los motores de cambio. Y el tercero está relacionado a los modelos de gestión, es decir, cómo operar esa transformación, esa recuperación. Vamos a hacer un cuarto momento que es una suerte de conclusiones, donde nos va a ayudar Camila Lanús, que va a recuperar de las exposiciones las convergencias y las divergencias en una suerte de wrap-up final. Antes de darles la palabra a ustedes, vamos a procurar que esto esté segmentado más o menos en 15 minutos cada bloque y luego vamos a pasar el micrófono a ustedes. Hay una regla básica y es que quisiéramos tratar de que no hayan intervenciones muy largas, tanto del público y en la medida de lo posible de los expositores, para dinamizar la rotación del diálogo. Entonces les invitamos a que cuando ustedes hablen lo hagan por máximo 3 minutos y los expositores pues tienen un poco más de flexibilidad, pero tratar de ir rápido, con la finalidad de que todos puedan participar. Arranquemos con el diagnóstico. Y voy a comenzar posiblemente con David. ¿Qué ha llevado a que el barrio se encuentre en la situación actual y cuál es esa situación actual, David? Bienvenido. Gracias, Jacobo. Buenas noches. Y bueno, es muy comprometido hablar en este foro con personas tan ilustres, conocedoras y expertas del barrio, mucho más que yo. Aunque ya llevo 15 años casi en Quito y en el país, pero sin duda no voy a tener nunca el conocimiento ni el alcance de muchos de ustedes. Coincidentemente, yo hice mi tesis sobre la memoria urbana de la Mariscal, porque siempre fue un barrio que me atrajo mucho desde que lo conocí en los años 90, luego ya regresé, yo siempre me llamó la atención. La pregunta es compleja de definir, porque en los movimientos urbanos nunca hay una respuesta única, ¿no? Es decir, no hay un factor exclusivo que genera lo que conocemos o lo que vemos. Pero de lo que yo he podido observar y tuve la ocasión de investigar, yo creo que al menos en la Mariscal ha habido varios factores que han provocado el status quo que hay ahora mismo. Primero, uno ancestral, y perdón por lo que voy a decir, se llama urbanismo clasista, muy arraigado en esta ciudad. De forma que cuando la élite salió del centro histórico, porque le molestaban determinadas situaciones que ocurrieron con la llegada del ferrocarril en el 1908, se fueron a la Mariscal, que era la Mariscal. Cuando la Mariscal empezó a tener perturbaciones, esto se llama el síndrome del nido perturbado, hay aves en los Andes, en Chile, que abandonan su nido cuando ven que alguien lo ha perturbado, o creen que ha sido perturbado, y dejan ahí los huevos incluso. Entonces en la Mariscal ocurrió algo parecido. Hubo muchos residentes que se fueron cuando en los años 70-80 el boom petrolero empieza a transformar el barrio con determinadas modernidades que ya no eran las que les gustaba, quería, y dejaron abandonado el nido, literalmente. Pues se abandonaron casas literalmente, no es que se cambiaran de barrio. Eso ahí empezó, ¿no? Luego probablemente sucesivas políticas urbanas favorecedoras de las ciudades expansivas, que hoy ya a estas alturas sabemos que son insostenibles.
ciudades que van expandiéndose y que las hace realmente muy difícil de sostener. Posteriormente, muchas situaciones, la propia creación de la zona rosa. Evidentemente nadie quiere vivir donde hay farra, nadie quiere vivir donde hay jaleo, ruido, escándalos, peleas y mucha gente circulando con intención de disfrutar el ocio nocturno, pero no para vivir tranquilamente, ¿no? Eso influyó mucho también, se creó esa zona y eso fue expulsando. Y finalmente también se produjo una expulsión de población flotante cuando empiezan a salir ya no los residentes, sino muchos edificios de corporaciones o oficinas, con una puntilla probablemente final que fue con la creación de las plataformas gubernamentales que de alguna forma desplazaron instituciones públicas que había en el barrio. Eso también mató mucho. Toda esa dinámica conjunta pues ha ido influyendo a que se van los residentes, se va la población flotante, se van los comercios que alimentan ambos y eso va decayendo progresivamente. La zona rosa decae profundamente, ya no es una zona de calidad, es una zona de baja calidad, de muy baja calidad, por tanto atrae un tipo de público X que genera situaciones de conflicto. Entonces se genera una zona en el corazón del barrio que curiosamente apenas son 8 manzanas o 12 respecto a las casi 300 que tiene el barrio, ¿no? Pero ya sabemos cómo es la tendenciosidad de la comunicación también, ¿no? O cómo los ciudadanos a veces somos un poco reduccionistas y entonces hablamos de la Mariscal y hablamos de la Foix. Y claro, la Mariscal es mucho más que la Foix. La Mariscal es enorme, tiene muchas problemáticas diversas, también riquezas diversas, pero no solo la Foix. Sin embargo, ese reduccionismo comunicacional posiblemente también muy acorde a los tiempos, ¿no? De reducir las cosas de una manera muy sencilla, pues reduce el problema de la Mariscal a la Foix. Si bien es cierto que la Foix, ese pequeño reducto de 8 manzanas, sin embargo, genera un nivel de conflicto y de inseguridad y de molestia urbana que se invade a toda la Mariscal por añadidura. Pero bueno, como digo, para ya finalizar, pienso que son ese conjunto de factores los que probablemente han influido para que a día de hoy veamos la Mariscal que vemos, que sin embargo sigue siendo un barrio muy interesante y atractivo y con un potencial enorme. Pero eso ya hablaremos después. Fenomenal, David. Esta historiografía de larga datación con una descripción de una situación crítica contemporánea, Natalia, ¿en qué situación deja al tejido social, al tejido productivo, a la clusterización empresarial? Recuerdo en la adolescencia que la Mariscal tenía múltiples y ricas instituciones culturales. Había el Artforum, había el Librimundi, habían un montón de entidades de acogida que hacían un cosmopolitismo saludable y rico en la Mariscal, y a eso se combinaba una serie de instituciones internacionales, eventualmente estatales, y una presencia de un patrimonio vivo. Lo que nos ha descrito David, ¿en qué situación de partida el día de hoy deja al tejido social, económico y eventualmente empresarial? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación para poder acompañarles en este espacio con mucha gente que, como menciona David, tal vez conoce mucho más que nosotros porque han vivido en la Mariscal en las últimas décadas y conocen a detalle cuáles han sido las causas y qué ha pasado a lo largo de los años. Y yo quisiera igual comentarles desde el punto de vista, primero como estudiante de la Universidad Católica en mis años de universidad en la que eran los tiempos en que la Mariscal era la zona rosa y era el sitio favorito para los estudiantes. Y nos juntábamos y nos íbamos al Coffee Tree o nos íbamos al Azúcar, al Tapas Divinos, y eran como que distintos espacios que sin tener auto ni mayor presupuesto, nos juntábamos, nos íbamos y pasábamos felices hasta la 1 de la mañana. Y y era un espacio seguro, así es como lo sentíamos, no había como ningún tipo de miedo en ese sentido de que nos van a asaltar si caminamos por aquí, o cuidado de el carro acá, etcétera. O sea, realmente eso era lo que a nosotros como comunidad de estudiantes nos llamaba a estar ahí porque habían unos sitios que, además de ser bonitos y tenían como cierta estética, eran de un presupuesto asequible para estudiantes y además había variedad.
En cada calle había, como tú dices, en la librería, en el Librimundi había un buen café, habían libros, si tú cruzabas la calle estaba el Azúcar, había unos hoteles también que tenían como que unos espacios bonitos para ir a tomar un trago. O sea, realmente eso era lo que llamaba la atención a la gente para visitarlo. Si vamos a la actualidad, esto es 20 años atrás, no les voy a decir cuántos años tengo, pero a la que La pista. lamentablemente, o sea, estos lugares donde frecuentábamos los chicos, los estudiantes, ya no están ahí. La mayoría de los sitios que ahora existen son discotecas o lugares clandestinos que la verdad da un poco de miedo incluso entrar. Hay cafeterías que han sobrevivido, lugares que todavía están ahí, pero que son realmente muy pocos y cierran temprano. Entonces, eso hace que la vida em, nocturna, digamos, haya perdido justamente esa actividad y que la gente deje de asistir a esos espacios. Durante la pandemia, incluso el abandono de esa zona, de esos barrios, se profundizó. Y lo que ya era cada vez más notorio de que estos lugares ya no habían, de repente 100 clientes obviamente cerraron, la mayoría, y hoy por hoy estamos hablando de un porcentaje de alrededor del 40% de abandono de las viviendas que existen en estas zonas. Entonces, creo que uno de los principales, digamos, causas que existen en que no haya vida ahí es justamente el abandono. Entonces, no hay gente, se genera inseguridad porque no ves a la gente caminando, a la gente comiendo algo, etcétera, etcétera, y la gente deja de ir también como visitante. Por lo tanto, creo que muchas de las cosas tal vez que vamos a proponer el día de hoy, en lo que estamos justamente interesados en que es que regrese esa vida no solamente de visitantes a los sitios, a los nocturnos o restaurantes, sino también que la gente que vive en la zona se pueda conectar, pueda salir, pueda caminar, no tenga ese miedo y sobre todo los estudiantes que están alrededor de la Mariscal. Estamos hablando de 7 universidades públicas y privadas, estamos hablando de institutos tecnológicos, más de 100,000 estudiantes flotan alrededor de esa zona. ¿Cómo hacemos que ellos vuelvan a ocuparla con actividades más sanas y también lugares donde puedan conectarse y puedan generar un conocimiento que nos apoye también como país, no solamente como ciudad y no solamente como un tema más productivo, sino también de que podamos desarrollar un conocimiento que nos permita producir mejor y que podamos conectar a los distintos actores de un ecosistema de emprendimiento e innovación? La Mariscal, como ha descrito Natalia, está rodeado de barrios, de tejido y de diferentes formas de ocupar el espacio urbano. La Floresta está al oriente, la Universidad Central está al occidente, la Patria con su distrito corporativo está hacia el sur, la Colón y eventualmente toda la zona de Orellana, y está rodeado de universidades. ¿Cómo ves la Mariscal en relación a la ciudad, en relación a su dimensión urbana y metropolitana? A ver, primero que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes, compartiendo ideas con todos nosotros. Gracias por la invitación también, una vez más. Eh, yo creo que cuando nosotros tenemos una aproximación a lo que es la Mariscal y sus áreas colindantes, sí vamos a ver que hay un elemento, hay una problemática que no necesariamente se está limitando solo a la zona de la Mariscana, sino que es un plan que, o mejor dicho, es un problema que pasa las barreras, los límites de la Mariscal como barrio y que incluso empieza a tomar relevancia en la escala de la ciudad. Al igual que Natalia, yo siempre en mis escritos, tanto en los urbanísticos como en los no tan urbanísticos, he dicho que cuando yo llegué acá la primera vez, la Mariscal fue mi primer amor. Y llegar a Librimundi cuando todavía, pues los que tuvimos la suerte todavía de conocer a Enrique Grosse, de ir a comer al Magic Pin, yo me acuerdo que yo estaba maravillado viendo todo lo que tenía en el libro de Enrique en ese momento. Mi antecedente guayaquileño era en cambio la librería Conte, y el papá de Florencio era de los que se acercaba de esta manera horrenda de decirte, ¿va a comprar o no va a comprar? ¿Ves? Cuando Enrique se me acerca a mí, yo pensé que me iba a decir alguna cosa así y en alemán.
por suerte no, fue como, se acercó a decirme, ¿no quieres un pastel mientras estás leyendo ese libro? Y yo, wow, ese fue mi primer amor aquí en Quito. Y yo he tenido el desafortunado, igual que ustedes, de poder ver cómo lo hemos perdido, cómo se nos ha ido. Creo que sí, la lectura de David es muy acertada en el proceso específico relacionado con la Mariscal. La evocación y las circunstancias que menciona Natalia también son ciertas. Pero creo que todo lo que es el evento urbano que tenemos en el Valle de Quito, en este sector, está ahorita recién adquiriendo conciencia del impacto que hemos tenido en el momento en el que abrimos como una llave de agua, la dejamos abierta durante mucho tiempo y el tanque de acá arriba se nos ha vaciado para que todo lo que son los valles orientales se nos empiecen a llenar. Entonces, el problema de poder recuperar al barrio se tiene que hacer y se tiene que hacer a escala de barrio. Pero si no lo hacemos con un segundo frente que empiece a buscar a nivel de estrategia de escala urbana, ¿cómo logramos recuperar la población que se nos ha ido hacia los valles orientales, que ya tiene un nivel de masa crítica considerable? No vamos a tener resultados 100% favorables como esperamos solamente en la escala barrial. Esa sería mi principal preocupación. Porque ya no solamente hablamos de personas de nivel alto que han bajado al valle. Ya estamos hablando incluso de personas de clase media alta y de clase media. El traslado de las personas hacia los valles ya se ha vuelto no solamente una cuestión de comillas de necesidad, sino aspiracional. Nos pone también en otros dilemas. Aquí me permito dejar de hablar como arquitecto, como urbanista, y voy a hablar como alguien que residió durante 3 años en la Mariscal y que súbitamente, por circunstancias específicas, tuvo que volver al Valle de Cumbayá. Porque realmente lo que es el recurso o el despilfarro de recursos de vivir acá en Quito, pero tener un trabajo en la Mariscal, en el Valle de Cumbayá, es igual de innecesario que el de vivir en Cumbayá y trabajar en Quito. Entonces, esos son unos elementos que están haciendo que nuestra vida sea un monumento a la entropía que no es coherente. En esas circunstancias, yo creo que está bien la aproximación, el plan que se ha hecho de manera complementaria y que ha presentado el municipio, tiene una buena lectura, creo que se queda corto en algunos aspectos que ya iremos hablando más a detalle, pero creo la urgente necesidad de ver esto también como algo que debe ser un capítulo de un plan integral a nivel de escala urbana para poder rescatar todo lo que es Quito, porque lo que vamos a hablar el día de hoy en la Mariscal se está repitiendo en diferentes intensidades en la zona de la Gasca, en la zona de la Kennedy, en la misma González Suárez, en la misma Floresta, en la misma Bellavista, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en El Dorado, del barrio del que tú eres hincha. Sin duda. Hincha y ex residente. Eso. Es muy interesante lo que plantean y a mí me sale una duda que conversábamos unos minutos antes de iniciar el diálogo y que yo mencionaba. Parecería que este fenómeno es producto de un modelo de planificación que ha asumido la ciudad y que de alguna manera ha empezado a darle zonas y a darles usos a esas zonas y que parecería que no funciona cuando intentas incorporar esta dinámica de barrio a ese modelo general. ¿Es un problema de planificación urbana únicamente o qué otros ejes deberían toparse? ¿Qué otros ejes deberían incorporarse en la discusión? Hablábamos hace un minuto también, el barrio, aunque es un solo barrio, parecería tener muchos barrios adentro. Y esos barrios parecería que no se están conversando y la autoridad quien plantea este proyecto parecería no estar conversando con esos barrios. Vas a ver. Adelante. Y vamos A ver, yo no diría que es un problema de planificación, yo creo que es un problema de falta de planificación. ¿Ya? Es decir, yo creo que toda la zona que tenemos en Cumbayá y Tumbaco es un ejemplo perfecto de los planteamientos de Saverio Muratori, de cómo de repente la morfología que nosotros vemos en las urbanizaciones cerradas de esos sectores, en gran parte asemejan a la morfología de las parcelas que existían en ese sector cuando ese era el sector productor de todos los alimentos que se consumían en Quito. No ha habido mayor cambio en ese sentido. Simplemente ha habido una excesiva facilidad en la forma en la que de repente estos espacios de los valles orientales se convirtieron en suburbios. ¿Ya? Ante esa facilidad, no se ha podido dar la contingencia necesaria en la cual nosotros podamos decir que tuvimos un momento de reflexión. Y esto tal vez es una culpa que todos los arquitectos sí nos tenemos que hacer. Porque estoy seguro, y lánceme la primera piedra aquel que crea que sea capaz,
que ninguno de nosotros, queridos colegas, en algún momento ha dicho, no, yo no te voy a hacer la casa en Cumbayá porque creo que es un atentado contra la ciudad de Quito. Ninguno de nosotros lo ha hecho, ¿ya? Entonces, también hemos sido parte del problema en ese sentido. Hasta yo no tengo ninguna casa diseñada o construida en La Mariscal. Tengo un cliente que me pagó hace 2 años, pero que todavía no encuentra el terreno. Y cada mes yo le digo, oye, Frank, ¿cuándo vamos a definir el terreno de tu casa? Me dice, ya mismo, hermano. Pero lo que más me importa en este momento es que tú tengas claro que toda la casa va a ser negra. Sí, yo tengo la capacidad de traer ese tipo de personas. Pero en todo caso, yo sí creo que debemos tener una reflexión sobre ese sentido. ¿Ya? Ahorita ya tenemos una huella urbana bastante grande. En alguna ocasión, con algún debate que tuvimos tú y yo tiempo atrás, hablábamos de que tenemos una huella urbana de la escala de Bogotá, con la tercera parte de la población. A nivel de pago de infraestructura, no en monto capital, sino per cápita, un quiteño tiene que pagar por la infraestructura municipal. Tiene que pagar 4 veces más que un ciudadano de Bogotá, o al menos el bogotano lo puede compartir con 4 ciudadanos ese costo. Y también empezamos a tener realidades que distorsionan cosas. En el insomnio que tuve previo a tener esta presentación, este evento, me acerqué al Google Earth, que se ha convertido en mi segundo mejor amigo, sobre todo para mi doctorado, y dije, ¿cuánto tiene que recorrer una persona que vive en Puembo y trabaja en la San Francisco de Quito? Tiene que recorrer 17 kilómetros. Si hacemos 17 kilómetros desde la Mariscal, desde el Amazonas y Ventimilla, hacia el norte, Amazonas y Eloy Alfaro, llegamos al centro comercial del Portal de la Simón Bolívar. Para que se den cuenta de la magnitud de los contrastes que tenemos distancias. Ahí me quedo. Creo que tenemos un corte técnico o no. Sí. David, No, muy breve, solo apuntalar algo que dice Billón, que en lo que estoy de acuerdo, y una pequeña discrepancia. Efectivamente, yo creo que no ha sido la situación que tenemos en Quito, en este caso respecto a la Mariscal, o el vaciamiento de otros espacios del centro urbano, no es nuevo. Es decir, esto ha ocurrido en muchas ciudades del mundo, muchas capitales del mundo. Ha habido procesos en los que el centro ha sido abandonado y efectivamente el impacto, digamos, de este American Way of Life que invadió muchas ciudades del mundo, también repercutió en Europa, en mi propia ciudad de origen. Hubo un momento en el que había mucho aspiracionismo y se aspiraba a eso, a irse al suburbio y esas urbanizaciones que estaban fuera de la ciudad. Eso ha ocurrido en muchas ciudades del mundo. Afortunadamente, en muchas de esas ciudades se ha revertido el problema, pero porque la actitud probablemente de sus ciudadanos era diferente. Cada ciudad es cada ciudad, cada público es cada público. Entonces yo creo que en este caso, en el caso de Quito concreto, la ausencia de planes urbanísticos que marcaran un poco la norma, no sé si hubieran tenido éxito o no, porque hay que hacerlos convivir con la idiosincrasia de los que habitan el territorio. Entonces no sé si habría tenido éxito o no. Pero en todo caso yo creo más bien, como decía John, que es la ausencia de ha generado pues ese expansionismo de la ciudad loco. O sea, tiene una mancha urbana, tú lo comparas con Bogotá, pero si se compara con la mancha urbana de Madrid o de París, son pequeñas las manchas urbanas de Madrid o de París comparándola con la de Quito, ¿no? Entonces ahí hay un comportamiento sin duda aspiracional. En lo que discrepo es que la Mariscal evidentemente en algún momento, no sé si lo veremos, pero en algún momento se repoblará y recuperará su vitalidad urbana, pero desde luego no con los habitantes originales. O sea, los habitantes originales no van a regresar nunca. Entre otras cosas por lo que digo, o sea, es un problema idiosincrático. Entonces no van a volver a un barrio que para ellos es de tercera categoría o de cuarta. No van a volver. Tal vez habría que pensar en un nuevo modelo urbano, en un nuevo modelo habitacional, en un nuevo modelo de habitantes, que existe y que lo hay. En ese sentido, lo que apuntaba Natalia, la idea de implementar un distrito de innovación en la Mariscal es acertada, pienso yo, por su componente, porque justamente, ¿dónde mejor en un espacio donde hay efectivamente 100.000 estudiantes y sus profesores y procesos de investigación y universidades? Y por tanto pueden ser los que de alguna forma también han ido provocando el cambio en muchas ciudades en el mundo, porque pueden generar una nueva economía, pueden generar dinámicas tecnológicas, startups, emprendimientos de innovación, que realmente darían un giro, una visión al barrio muy diferente de la que tiene ahora, de la que tuvo. Es decir, el pasado, efectivamente, o sea, los habitantes históricos del barrio obviamente no van a regresar nunca. Algunos a lo mejor sí, nostálgico y
amante de la Mariscal, pero la mayoría no, esa es la realidad. Tal vez sus hijos, tal vez muchos estudiantes, tal vez, o a pobladores de nuevo cuño, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que Buena transición. Distrito de innovación. Es uno de los objetivos del plan urbanístico complementario de la Mariscal. Y la pregunta que te hago es, ¿cuáles son las condiciones por las cuales podría implantarse y florecer tal iniciativa bajo las condiciones actuales? Bueno, yo coincido completamente con lo que mencionan John y David en un poco la planificación y sobre todo las prioridades. Sí, yo creo que cada gobierno que está a cargo de una planificación, de dar bienestar a sus ciudadanos, tiene que arrancar de cuáles son las prioridades en el momento. Y yo creo que si es que las prioridades, hablando de calidad de vida en una ciudad, hablamos también de que la gente pase menos tiempo en el tráfico, de que podamos tener espacios más caminables, más seguros y asequibles para la gente que quiera vivir en zonas más cercanas a sus trabajos, a sus estudios, etcétera. Y ahí viene justo este proyecto que lo estamos trabajando, lo estamos organizando, armando, de la mano del municipio y también desde el sector privado. Tomando en cuenta un benchmark en países que esto ya ha sucedido y no nos estamos inventando nada, que por ejemplo Medellín con Ruta N armaron alrededor de la innovación una dinámica de conectar a los de startups, a las universidades, a las empresas para desarrollo de tecnología. Y vimos cómo Medellín en 10 años logró mejorar sus indicadores de desarrollo de I+D+I, de que las empresas generen mayor innovación dentro de sus organizaciones y sobre todo la gestión de conocimiento, gente más capacitada en las nuevas tecnologías y el uso de estas tecnologías aplicadas a la industria. Y luego tenemos otro ejemplo, eso es, y solamente para terminar el ejemplo de Medellín, mucha inversión pública, que se pusieron de acuerdo y dijeron, tenemos que apostarle, el gobierno de Antioquia, de Medellín, el gobierno central también decidieron aportar a que esto sea justamente la apuesta de Medellín y sacarlo adelante. Por otro lado, Miami. Miami con un centro abandonado, muy poca gente quería vivir ahí, unos barrios que surgían mucho ajá, otros barrios que surgían con mucha más vida, con más empresas, más universidades alrededor. Viene un inversionista privado, de hecho extranjero, y decide repoblar la zona de Wynwood, compra unos edificios y arranca toda una dinámica alrededor de temas de trabajo con startups, con las universidades, desarrollo de nuevos proyectos de alta tecnología. Y ahora Miami es un nodo que conecta a muchos latinoamericanos que van a probar sus proyectos tecnológicos con el mercado americano estadounidense, que obviamente tiene una escala mucho más grande que los distintos países de Latinoamérica que tenemos juntos. Entonces son dos apuestas que, en base a lo que tú me preguntas, las condiciones. ¿Qué condiciones tienes? Primero, que no arrancas en en un espacio donde no hay nada. Tenemos infraestructura. La Mariscal tiene, justamente estamos hablando de edificios, hay casas patrimoniales que muchas de ellas están abandonadas y que necesitan como que darles ese impulso. Tienes viabilidad, tienes todas las estaciones de buses están ahí cerca, la Ecovía, el metro. Realmente mucha gente puede acceder ahí de cualquier parte de la ciudad. Por otro lado, tienes ya una vocación que se ha ido como que desarrollando en esta zona, que es la cultural, la artística. Entonces, es ir conectando a esos distintos colectivos, a esas personas que ya están trabajando allá y hay negocios aún que existen y que hay que ayudarles justamente para que sigan o que para que vuelvan a tener el número de visitantes, no solamente locales, sino también extranjeros. Había muchos gringos, muchos extranjeros que iban justamente a estos distintos lugares donde antes los jóvenes solíamos ir y frecuentar. ¿Quién se acuerda del No Bar, por ejemplo? Hay algunos que no quieren acordarse. Hay algunos que no quieren acordarse. Tequila, Ruta. Y el tercer
Y el tercer factor y condición importante es la vida, la comunidad, la gente, el barrio. Hay mucha gente ahí que vive aún y que busca justamente reconectarse con el espacio, no quieren salir porque le tienen mucho aprecio, mucho cariño a sus casas, a su comunidad como tal. Entonces es volver a un espacio o darle más vida a un espacio antes de que más gente lo abandone. Y si le damos una vocación alrededor de un tema en el que todos estos actores puedan participar, sumando a los estudiantes, que les digo, realmente es una comunidad flotante de más de 100.000 personas que está ahí constantemente, que está transitando y no tiene un lugar donde puede estar con sus amigos y conectarse con otros. Si les damos como que una vocación alrededor de un tema de innovación, creo que tenemos varios factores que nos permitirían tener una fórmula ganadora. Ahí lo que necesitamos es obviamente voluntades del sector privado, de que nos pongamos de acuerdo con el municipio que ya está dentro de la iniciativa y con otros actores de alrededor, como los gestores culturales que están también muy activos y buscando que eso ya se concrete. Entonces, realmente le estamos apostando y creemos que es el momento justo porque hay muchas variables que están sumándose a que esto realmente nazca y ojalá que no sea en 10 años, sino en menos tiempo, en unos 5 años, en unos 3 años, ya empecemos a ver los resultados de esa dinámica. Hazme una pregunta para el John y luego te paso, José Luis. Patrimonio, palabra delicada, presente en la Mariscal, 188 inmuebles inventariados, montón de patrimonio simbólico, montón de memoria reciente y de larga datación. ¿Qué hacer para revitalizarlo? Me parece que ya abriendo un poco el espectro y concentrándonos en el asunto de las características y la condición, la situación actual en la Mariscal, actualmente, eh, el aspecto patrimonial puede ser una oportunidad interesantísima que podría permitir el desarrollo de permanencias residenciales en el mismo barrio. ¿Ya? Hace poco, con los chicos del semestre pasado que estaban conmigo en Teoría Urbana, hicimos un experimento de ver qué tanta facilidad podríamos tener con las condiciones jurídicas que nos presenta en la actualidad la LOTUX para poder implementar no el modelo que tenemos existentemente de compra y venta de edificabilidad, la cesión onerosa de derechos, sino que queríamos ver si es que habían las holguras que nos podrían permitir más bien tratar de aplicar las condiciones de la versión norteamericana de la Transfer of Development Rights. La diferencia jurídica entre los dos modelos está en que los norteamericanos le atribuyen la edificabilidad al terreno. Es una propiedad del terreno, por ende, yo puedo hacer con ella lo que me dé la gana, así como si hay un árbol en el terreno, yo puedo coger, lo puedo sembrar o lo puedo cortar y lo puedo vender. Ellos hacen eso con la edificabilidad. El caso más conocido de eso es Grand Central Station de Nueva York. Gracias. Nosotros acá en cambio tenemos la figura jurídica en la cual quien es el propietario de los derechos de la edificabilidad no es el terreno, no es el propietario, es el municipio. Ni siquiera el Estado, es el municipio. El municipio es el que tiene la conferencia o la capacidad, la potestad de poder ceder esa edificabilidad. ¿Y qué pasaría si de repente nosotros pudiésemos hacer que esos edificios patrimoniales, en primera instancia, pudiesen venderlo no construido para ser cedido en lugares que no rompan elementos de escala y armonía en el propio barrio o en otros sectores en donde sí se lo pudiera hacer? Realmente la Lotus descubrimos que sí nos podría permitir que el mismo municipio considere áreas de intervención estratégica que permitirían hacer eso de ahí. Y al hacer eso de ahí, se puede hasta implementar una especie de bolsa de compra y venta de derechos de edificabilidad, para que ya no necesariamente sea el municipio el que a modo de monopolio maneje la compra y maneje la venta. Eso puede ser una de las alternativas que a los propietarios de los inmuebles patrimoniales les dé fondos para preservarlos. La ley podría condicionar, de esta plata tú te quedas comprometido a que tal porcentaje tiene que ir al inmueble. Otra forma también de poder hacer eso es que a las personas que quieran desarrollar nuevos proyectos que estén destinados a generar nuevas unidades residenciales, nuevas unidades habitacionales en el barrio, tengan la condicionante de adoptar, entre comillas, un inmueble de esta naturaleza, para que puedan hacer que estos elementos no solamente sean preservados, tengan vida, sean parte de la cotidianidad de las personas,
porque tienen algún espacio cultural, porque tienen algún espacio complementario a la vida de la colectividad, de la manzana, de la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que tenemos hasta ahorita es que si bien estamos en el único municipio de todo el país que acepta la competencia del manejo de los bienes patrimoniales construidos, todavía tenemos una visión muy unidireccional que no se ha sentado a buscar otras alternativas. Entonces yo lo veo como un potencial, pero como todo potencial, lamentablemente, está en nosotros en ver si lo podemos usar y si lo vamos a usar bien o si lo vamos a usar mal. Está en la moral del usuario que el objeto se convierte en una herramienta o un arma. Y eso yo creo que puede pasar con estas oportunidades que debemos saber definirlas e implementarlas con la cabeza fría. Polémico tema, el tema del patrimonio. Yo quiero volver a un tema que mencionaba Natalia, y es el tema del centro de innovación. Se ha planteado como parte del plan una idea de incorporar este centro de innovación que de alguna manera recepta a 100.000 estudiantes que pueden generar innovación, que pueden generar desarrollo, investigación. Tienes una infraestructura robusta, tienes los BRTs, tienes el metro, tienes ejes de conexión longitudinal y transversal importantes. Y aparte de eso, tú dices, tenemos algo, está pasando algo. La pregunta que ya me deja un poco de la propuesta del plan es, primero, un poco el huevo y la gallina. ¿Quién da el primer paso? Y en ese sentido, ¿cuáles son los tiempos que se esperan para que esto empiece a funcionar? ¿Cómo ves este asunto del distrito de innovación y en qué marco temporal se espera que funcione? El distrito de innovación depende de varios factores definitivamente y no es solamente una apuesta del sector privado que es al que represento en este momento desde la AEI, que es un grupo de empresas que nos están apoyando al desarrollo de esta iniciativa. La iniciativa se llama Hub de Innovación, que es parte de un distrito de innovación donde busca fomentar un epicentro, le estamos llamando nosotros. Un epicentro que sea justamente el nodo en el que se conecten iniciativas con todos los distintos actores del ecosistema de emprendimiento e innovación. ¿Quiénes son ellos? Son los startups, los emprendimientos, son los estudiantes, los investigadores, inversionistas, aceleradoras, incubadoras, coworkings, distintos actores que dan apoyo y asisten a estos emprendimientos o estos negocios para ayudarles a crecer, a mejorar en sus ingresos y a fomentar nuevos empleos. Eso es lo que nosotros buscamos desde la AEI. Y este proyecto, que es el Hub de Innovación, lo que busca es justamente arrancar el trabajo con más actores de la ciudad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ya tenemos un programa que se llama AINNOVA, que durante los últimos 10 años prácticamente ha venido trabajando con ciertas empresas que son parte de la red, que han desarrollado unidades de innovación internas que han permitido generar nuevos productos y también nuevos modelos de negocio. Es un modelo que para nosotros ya tiene resultados concretos y ya ha logrado que estas empresas también tengan resultados. Por lo tanto, lo que nosotros decimos, ¿por qué no podemos replicar este modelo a un modelo en un territorio, en un lugar que le podamos como delimitar para arrancar y que pueda incluir a otros actores que están cerca con los que podamos colaborar continuamente y de manera activa? Y la idea es justamente que podamos desarrollar dinámicas de trabajo con, por ejemplo, la Católica que está ahí, la Universidad Salesiana, la UDLA que ya es parte del proyecto, la UTPL que también tiene su sede en la 6 de diciembre y Wimper, está la Flaxo, está la Universidad Andina, está la Universidad Central hacia el lado de las 10 de agosto y algunos institutos tecnológicos también. Mucho de esto tiene que ver con la academia, porque si bien ya tenemos a las empresas que dicen, oye, estas son los dolores, esto es lo que nosotros queremos solucionar, ¿quién me ayuda a solucionarlos? Entonces, la idea es justamente participar de una manera mucho más activa y dinámica con estos actores del ecosistema que están ahí y poder fortalecer justamente esas conexiones para generar acuerdos, que esos acuerdos permitan tener ya sean nuevos productos o nuevas soluciones tangibles.
El Hub de Innovación lo que busca es justamente conectarse con la iniciativa del municipio, que es el ICU, con ese centro de innovación, que lo están trabajando ya desde hace algunos años, pero la idea es que juntos vayamos a la misma zona, y esta zona es justamente frente al Parque Gabriela Mistral. De nuestro lado, estamos en temas de tiempos, que hacia finales de este año ya vamos a estar ahí con nuestra oficina de AI en esa zona, dinamizando justamente que mucha más gente empiece a visitarnos. Nosotros constantemente tenemos emprendedores que nos visitan a la oficina, al igual que nuestros aliados, que son las distintas empresas, las universidades. Entonces, con esta dinámica, empezar a contagiar a lo que pase alrededor. En nuestro camino son a 3 años ya tener unos primeros resultados de desarrollo de estos proyectos que funcionen, dando soluciones a las empresas que participan en el proyecto, trabajar con al menos un 5% de los estudiantes que están alrededor, que podamos captar justamente las visitas de ellos, trabajando hackatones, trabajando en distintas activaciones, eventos, etcétera, que lo hacemos hoy por hoy en sitios de nuestros aliados, que pueden ser universidades que están alrededor de, no solamente en Quito, sino también en otras zonas del país. Entonces, empezar a llamarlos a la misma zona. Eso es un efecto contagio y ya lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo como que abiertamente en distintos lugares. La idea es empezar a focalizarnos ahí desde tener una oficina y empezar a contagiar alrededor. Entonces, es una apuesta que va a pasar este mismo año, y la idea es que ya el resto empiece justamente a llegar también, logremos que ojalá empresas internacionales también inviertan en estas iniciativas, sobre todo para adoptar tecnología, que es lo que más necesitamos desde nuestras industrias, y también el intercambio justamente de conocimiento. Fenomenal. David, la Mariscal, a pesar de tener una promesa de ser un futuro clúster de innovación, guarda en la memoria la zona rosa y un distrito de entretenimiento. Quiero entender desde tu perspectiva si es que esas visiones son compatibles, si es que en la Mariscal puede haber múltiples vocaciones que coexisten, que viven simultáneamente, o si definitivamente hay que redefinir la vocación de la Mariscal. Y encadeno con una segunda pregunta: ¿cómo hacerlo? Bueno, gracias, Jacobo. Realmente sí quería retomar, voy a responder a tu pregunta, pero quería retomar el planteamiento anterior sobre el patrimonio, y curiosamente liga también con lo que Natalia estaba planteando de la innovación. La Mariscal, tal vez por la política pública proteccionista de X época, ha conservado parte de su patrimonio. Parte, lamentablemente se ha perdido muchísimo, valiosísimo, pero ha conservado. Y esa conservación del patrimonio ha dado como resultado un barrio cuya morfología es mixta, pero es parte de su atractivo, parte de su encanto. Sin embargo, ahora mismo, esa misma dinámica que permitió que no se perdiera todo el patrimonio, o que se mantuvieran conjuntos urbanos que no tienen a lo mejor valor arquitectónico dentro, en el interior de las casas, pero sí en su morfología, sí en su forma, nos permite ahora cambiar la mirada. De alguna forma, tendríamos que llevar incluso la innovación no solamente al ámbito tecnológico o al ámbito académico, etcétera, sino incluso también a la propia concepto del barrio. O sea, yo creo que la Mariscal reclama o plantea un proceso de reinvención. O sea, no de reactivación ni de regeneración, no de reinvención. O sea, hay que reinventarse el barrio. Eso por un lado. Por otro lado, el patrimonio que tenemos probablemente necesita, incluso más allá de las dinámicas o de los mecanismos o instrumentos de la concesión onerosa de derechos, más allá de eso, la realidad es que tenemos unos espacios en la Mariscal, muchos de ellos en el entorno de su corazón, que es Afrozapoz, que son conjuntos residenciales que bien podrían ser colonias residenciales habitables por gente joven, fundamentalmente, o parejas jóvenes, familias jóvenes, estudiantes, profesionales, gente que se habita. Aquí de alguna forma también está digamos, que fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué va a ser antes? Si lo repoblamos y con la población que venga le damos vida al barrio, o la vida del barrio se genera y eso atrae población. Pues probablemente no hay respuesta correcta en una u otra dinámica, ¿no? Pero cabe pensar que la cantidad de casas, construcciones patrimoniales que existen en el barrio requerirían no tanto de un enfoque conservacionista, porque no son, qué sé yo, la calle Juan Rodríguez, la calle Lizardo García, un montón de calles de ese entorno, no tienen 20 compañías de Jesús,
con casas. Gracias. Pero esas casas son abandonadas, ¿por qué? Porque primero la dinámica de la actividad del barrio ha expulsado a sus habitantes. Pero después no hay una normativa actualizada que permita rehabilitar esas casas como vivienda, que podría ser una colonia residencial perfectamente. Obviamente si desaparecen determinado tipo de actividades nocivas para la convivencia, ¿no? Que nada, como he dicho al principio, nadie quiere vivir al lado de la farra. Vas a divertirte, pero luego te vas a tu casa. Y procura que tu casa no esté cerca del bar donde se está tomando las copas. Entonces, eso es un factor importante. La Mariscal, si uno se fija, tiene una serie de componentes urbanos bien atractivos, aparte de su posición geoestratégica en el barrio, en la ciudad, perdón, en todo Quizo, sus comunicaciones excelentes. Es ciudad consolidada realmente. Tiene infraestructura, tiene equipamientos y podría tener muchos más. Ha perdido mucho, pero podría tener muchos más. Sin embargo, para que eso ocurra, evidentemente hay que pensar en un proceso de innovador, como es el AVE. Sin duda, la pregunta de Jacobo, es incompatible. Porque además lo que tenemos en el barrio ya no es una zona rosa, es una zona, ¿cómo llamarla? Negra. O sea, no, ya es un eufemismo llamarla zona rosa. Es una zona que además no va a evolucionar. Cuando se lanza el mensaje o se dice de reactivar la zona de la Plaza Fox o la Plaza Quinde, ¿qué significa eso? ¿Qué es reactivar? Que vuelva a haber restaurantes de calidad, espacios de ocio nocturno de calidad, que vuelva a Librimundi. Eso es absurdo, no va a ocurrir. No va a ocurrir nunca, porque ahora en la ciudad ya no hay una sola zona de entretenimiento nocturno. Hay muchas. Uno puede ir a la Wimper, a la Pradera, o a la Real Audiencia, o a la Jota, o a Cumayá, o a muchos sitios. Y el público que ya se ha dispersado no va a volver a la Mariscal. O sea, tendría que haber un milagro, ¿no? Que de la noche a la mañana se transformaran esos espacios y fueran de alta calidad, pero no va a ocurrir, porque vamos en ejemplo. Entonces, en ese sentido, hay que pensar en una reinvención. Entonces, realmente, desde mi punto de vista, es incompatible. O sea, yo no puedo generar un nuevo barrio o una reinvención de barrio teniendo un punto neurálgico, generador de conflicto, generador de delincuencia, generador de delito organizado incluso, generador de ruido, generador de mal vivir. No puedo pensar en un barrio que prospere con ese corazón ahí que pudre todo, porque cambia la dinámica. Puedo aislarlo, pero es que sería ingenuo. Tendríamos que ponerle una especie de cúpula hermética para que lo que ocurra en el entorno de la Plaza Fox no trascienda al resto. Pero eso es irreal, no va a ocurrir. Entonces, realmente es incompatible. O sea, yo creo que habría que dar un giro, habría que hacer una transformación radical y recuperar la esencia de ese corazón del barrio. ¿Qué es la esencia? Porque si nos fijamos cómo es la morfología de la Mariscal, que es mixta, hay mucho edificio alto, ella en altura, se ha perdido mucha edificación, hay mucho predio vacío, pero justamente ese entorno del corazón de la Mariscal, de entorno de la Fox, tenemos conjuntos construidos habitacionales de mediados del siglo pasado y posteriores, que son de gran belleza y de gran potencial, que podrían ejercer una dinámica múltiple. Uno, ser, como he dicho, colonia residencial. Otro, ser nicho de un turismo de calidad, que busca un alojamiento tranquilo, un buen restaurante, una galería de arte, una tienda de diseño, un sitio donde pasar, donde tomarse una foto también, pero de calidad. O sea, ese nicho de turismo de calidad lo hemos perdido. O sea, el turismo que puede venir a la Mariscal ahora es un turismo, si es que viene, que no viene ninguno, porque uno se pasea por las rutas y ahí no ve turistas. Y si ve alguno, es algún turista extraviado que busca justamente ese ambiente. Pero el turismo de calidad, cuando alguno llega, porque todavía la Mariscal aparece en las guías turísticas del mundo, y cuando todavía algún turista cualitativo, vamos a llamarlo así, despistado, llega a la Mariscal, se aloja en el Hostal X de Juan Rodríguez, pongamos, y a la noche siguiente se va espantado, porque claro, el ruido, el ambiente que hay en la zona es terrible. Entonces ese turismo de calidad desaparece. Pero al mismo tiempo tenemos, comentaba antes, o sea, claro, el Librimundi ya no está, pero sigue habiendo cerca de 50. El último levantamiento de información que hemos hecho nos da 50 espacios culturales, muchos de ellos de gran calidad. De gran calidad. El Museo de Arte Latinoamericano, el Quito Jazz Club, por poner dos ejemplos. La Sala Buenaventura. Claro, entonces, estos espacios son de alta calidad, pero no hay ninguna línea de apoyo. No tienen ni siquiera, por ejemplo, una LUAE específica para que puedan desarrollar su actividad económica sin problema, y no hay nada que los difunda, etc. Entonces, todo eso, que podría ser elementos muy potenciales, imagínense este barrio probablemente de Quito,
con respeto al resto de los barrios, de las zonas, de los valles, etcétera, es el barrio urbano por excelencia de Quito. O sea, es donde realmente uno puede, la famosa manida expresión de la ciudad de los 15 minutos, que se utilizan desde el punto de vista ya en cualquier manera y en cualquier entorno, incluido en proyectos de Cumbayá, que, con todo respeto, no tiene nada que ver con una ciudad de 15 minutos. O sea, Cumbayá y Los Valles es la no ciudad. O sea, eso lo siento, porque la mayoría de aquí a lo mejor viven allá. Sí, también dices. Mi condolencia por vivir allá. Pero realmente es la no ciudad. Entonces, la ciudad de los 15 minutos lo tenemos en la Mariscal, ¿de acuerdo? Obviamente, en un estado de deterioro, de decadencia, que no lo hace posible aplicar como tal ahora mismo. Pero es donde realmente podría haber ese desarrollo. Entonces, y ya termino, justamente, la idea es esa. O sea, yo creo que cualquier proceso de cambio, cualquier planificación urbanística que se genere ahora en la Mariscal, debería de pasar, o sea, debería ser innovadora también. Por eso decía, la innovación llevada al territorio. La innovación no es seguir construyendo torres de 24 pisos. Eso está muy pasado ya. O sea, es estético, bonito, interesante, vanguardista. Para la arquitectura es genial. Todo eso es muy bonito, ¿no? Una zona de moda como la Carolina, genial. Pero para la Mariscal eso es innovador, no. Es repetir un modelo que va a producir en los próximos 15 años, si es que se aplicara, tal como está planteando el proyecto de plan, va a generar procesos de gentrificación, procesos de vaciamiento, y no va a generar un barrio atractivo, interesante. Va a reproducir cosas que ya existen y que al final van a acabar vacías igual. David, si me permites, y anclándome esta poderosa descripción de esta semblanza que haces y en procura de ir cerrando este diálogo y pasar a un cierre de conclusiones, 2 preguntas de respuesta rápida, una para John y otra para Natalia. ¿Y cómo operar, cómo gestionar esto que propone David? ¿Qué intervención del municipio, del sector privado, de la comunidad? ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cómo se incentiva? Rápidamente. A ver, yo creo que una de las cosas que lamentablemente la propuesta municipal ha dejado de un lado es la verdadera diferencia que hay entre residir y habitar. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos ahorita definitivamente es que el plan pretende aumentar los espacios para residir y los residentes, pero todavía no le veo la capacidad de poder formar habitantes. Tomemos un poco la gastada premisa que se usa en el transporte público, de que no es la mejor ciudad en la que la persona más pobre puede usar un vehículo, sino aquella en donde la persona más acaudalada y más acomodada puede usar transporte público. Ya, llevemos ese elemento a la parte de la generación de habitantes que tienen una gran falencia en todo Quito, no solamente en la Mariscal, que es la educación. Tenemos la capacidad de poder hacer que los campus universitarios nos permitan hacer un primer frente para poder hacer que el estudiante universitario se convierta en el principal habitante, al menos en una etapa inicial, de la Mariscal. Enhorabuena que así sea, que pueda darnos una actividad complementaria a todo lo que tiene que ver con la vida universitaria de un adulto joven, ¿ya? Pero necesitamos personas que tengan familias, que tengan hijos. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ponernos la mano en el corazón. ¿Qué ha pasado con los colegios que estaban en la zona de Quito? Todos han ido a los valles. ¿Qué colegios tenemos ahorita en la actualidad dentro de Quito que se mantienen todavía en Quito? La Puntamine, San Gabriel y el Cotopaxi, el Santo Domingo. Y los colegios públicos. Y los colegios públicos. Y los maristas también, el Borja 2, la Manuela Cañizares, que estaba a 3 cuadras de mi casa. Ahora, aquí es en donde viene un ejemplo interesante. Y voy a hablar desde la experiencia propia. Vivir en la Mariscal, pero tener a mis hijos en uno de los colegios que estaba del otro lado, simplemente a mí me significaba un gasto extraordinario de generación de gas carbónico en transporte. A mis hijos les significaba una pérdida terrible de 3 horas diarias de sus vidas, cada día. Entonces, ¿queremos que haya habitantes? Necesitamos que esas personas no solamente se queden ahí, sino que sus hijos también vayan a instituciones educativas en esos espacios. Solamente ha habido un nuevo colegio en Quito dentro de ese mismo estrato, mientras que el americano, el Einstein, se están yendo para allá. El MAIN nació en Tumaco y decidió luego irse más allá todavía, a Palugo, ¿ya? Solamente el colegio Comuna
es el que surge en el Parque La Carolina, en la zona del Jardín Botánico. El Spellman, pero parte del Spellman, la otra parte del Spellman está en Lumbicí. Sí. Pero, ok, ¿cómo podemos tratar con este problema? Porque no creo que el mal ya está hecho, ya los colegios están allá. El próximo año, en 2 años, creo que ya el americano también se inaugura otra vez. ¿Qué tal si de repente, supongamos, que a estas instituciones que se han ido para allá, cuando tengan que renovar su patente para funcionamiento, se les diga, bacán, yo te voy a renovar tu patente bajo la condición de que, por ejemplo, tú, Mind School o tu colegio americano, vas a adoptar y asesorar al Manuel Acallezás. El Einstein hace eso con el Benalcázar. ¿Lo está haciendo con el Benalcázar? Entiendo que tiene una relación. Bueno, saquémoslos del Benalcázar y traigámoslos al Borja 2. Entonces, bajo esas condiciones, ahí sí que nosotros podamos tener la certeza de que sí estamos dispuestos a romper este mito y de repente sí nos atrevamos a hacer el uso de la educación pública porque se convierte ya en educación de calidad. Nosotros no funcionamos de una manera tan diferente a las comunidades norteamericanas. Cuando uno vive en Estados Unidos y tiene familia, busca el distrito educativo y lo primero que ve es qué tan bien calificado está. O al menos así era antes de ciertas presidencias. Nosotros buscamos algo parecido y debería incentivarse eso, porque un primer frente de estudiantes universitarios me puede generar residentes que tienen un ciclo de estadía en ese sector, pero yo necesito que venga acompañado de un segundo frente de habitantes, de personas que decidan criar a sus hijos, jugar pelota o al menos a intentar a darle a ese único aro que está en el Parque Gabriela Mistral, más pegado a ese lado de la calle Juan Lomera, creo que es, la Reina Victoria. ¿No? Ok, eso es más o menos lo que yo creo que sí deberíamos hacer. Y me parece que la educación es la gran ausente. Última pregunta y cerramos el diálogo para pasar a conclusiones. Después tenemos preguntas. Ya abrimos. A ver, Natalia, ¿cómo se financia estas visiones? ¿De dónde salen los recursos? ¿Quién las solicita? ¿Quién gestiona los recursos? Para que alguien ponga fondos en una iniciativa, primero tenemos que conquistarle a esa persona, ¿no es cierto? Entonces, digamos, si le queremos pedir plata a mi papá o a mi mamá, arregle el Abrones el diálogo y luego aproveches el espacio que te va a volver a ti. No vamos a contestar sin la voy carro. Por favor, claro. Así mismo, o sea, necesitamos preparar el espacio para atraer a esos inversionistas. ¿Quiénes ponen la plata? Las empresas. Así es. Pero ¿qué necesitamos? Que esté listo para que esas empresas puedan llegar. O sea, necesitamos que el lugar esté limpio, necesitamos que hayan estos incentivos o de alguna manera como facilitar el espacio para que puedan llegar. Por lo tanto, viendo igualmente ejemplos de otros países, de otras ciudades, porque lo que les decíamos es tomemos de esos aprendizajes y traigamos lo que realmente se pueda aplicar. Entonces, por un lado, se puede hablar como de tasas de uso de los espacios. En otros países tú sabes que puedes conducir o acceder a un lugar, a un centro, justamente de cierto horario a cierto horario. Para todo ese día es una especie de peaje. Tú pagas un peaje para poder estar ahí en esa zona, parquear en esa zona, y es una tasa que va directamente al municipio para ayudar que esa zona justamente se mantenga bien, tengas mayor seguridad, tengas lugares más limpios, lugares más bonitos. Entonces pueden ser tasas justamente que se beneficien a la zona. Además, para que estas empresas vean los lugares atractivos, se pueden generar proyectos. Hay inversionistas que están interesados en temas de vivienda estudiantil, por ejemplo. Entonces, tal vez llegar a acuerdos justamente con el municipio, con las autoridades también, gobierno central. En el tema de patrimonio, creo que hay mucha oportunidad. Estas casas, he ido y he podido entrar a algunas de ellas porque hemos estado justamente recorriendo la zona y son casas que por fuera están hermosas, pero por dentro hay que meterles inversión para que puedan estar justamente listas para que la gente se pase a vivir allá. Pero para que ellos se puedan pasar a vivir allá, necesitan que no exista tantas trabas en el momento de adecuar una casa patrimonial. Que mantengan la fachada, pero que no sea tan restrictivo la inversión, que no cueste tanto y que no sea tan engorroso. Y luego también hay oportunidades en las que tú conectas a las empresas con
la gente que está ahí, con los negocios que están ahí. Entonces es proyectos que a través de las empresas siempre les tienen que ellos ganar también y ganar hacia la comunidad. Entonces, que a ellos les permita de alguna manera dar a conocer más sus servicios hacia esos distintos negocios que están ahí para que usen, ya sean sus productos o sus herramientas tecnológicas o cualquier otro tipo de servicio que ellos tengan para que existe ese ganar. Entonces la empresa dice, ok, yo invierto en este proyecto tuyo que estás ayudando a estos negocios porque esos negocios van a utilizar mi sistema y yo además me doy a conocer. Entonces, un proyecto que nos ha funcionado bien es, por ejemplo, el de Vuelta al Centro. Identificamos unos proyectos, unos emprendimientos muy tradicionales para rescatar esas saberes ancestrales, si les podemos llamar así, del centro de Quito, de cómo hacer las colaciones o algún tipo de artesanías. Entonces, adoptan a esos negocios para ayudarles a que crezcan, pero a la vez estas empresas se benefician porque sus logos están ahí y porque la gente llega a conocer que esas empresas están ayudando a esos negocios. Entonces hay varias maneras en las que se puede conectar, pero necesitamos preparar el espacio para que ellos vean ese atractivo y digan, ok, me sumo a este proyecto porque realmente va a tener unos resultados concretos de gente seria y hay varias voluntades que se están sumando aquí, no solamente privadas, pero también públicas. Ah, claro. Muchas gracias, Natalia. Antes, hay una pregunta ahí pero vamos a esperar. No, hagamos. Terminemos de cierre, Perfecto. nos llevamos 2 minutos. Muchísimas gracias a todos. Ahorita queremos pasar a hacer unas conclusiones. Nos está echando la mano Camila con esto y en principio la idea es que podamos encontrar los puntos de convergencia y los puntos de divergencia que se han planteado en el diálogo. Cami. Sí. A ver, gracias. Vamos, ya. Pero la tecnología. Yo te puedo ayudar. Ahí estoy bien. Ya. A ver, esta idea de encontrar los puntos en común y los puntos de divergencia, pues, la última vez en el último podcast. No se te ve, No. ¿verdad? Y no se escucha. Yo te voy a sostener esto, ¿ya? Ahí me escuchan. No. Ahí, sí, ya. A ver, esta idea de encontrar los puntos de convergencia y también las divergencias en estos diálogos, en estos espacios de diálogo, surgieron a partir del último podcast porque vimos que hay muchos actores. Al principio el podcast estaba en la plataforma de Spotify, ¿no es cierto? Y lo escuchábamos, pero no podíamos interactuar todos con el podcast, podíamos comentar y los comentarios siempre eran muy bien recibidos. Y la última vez dijimos, bueno, hay toda esta comunidad que viene aquí a formar parte de este podcast, que tiene ideas, que tiene propuestas, que tiene preguntas, pero también creemos que es importante encontrar temas en común y también las diferencias. ¿Por qué no? Porque las diferencias son válidas. Cada uno lo habla desde su propia vivencia, lo habla desde la experiencia que tiene con el lugar, con el tema. Entonces, el propósito es poder encontrar estos puntos en común. Espero no dejar ninguno de lado. También las divergencias. Me sorprendieron las diferencias que encontré. No pensaba encontrar tantas, pero en todo caso, vamos con esas. A ver, creo que el diagnóstico común es que hay un problema de despoblación, ¿no es cierto? Un problema de vaciamiento que va desde la gente, los residentes habituales del barrio, hasta los negocios y la población flotante que finalmente era la que le daba vida a esos negocios. Los residentes y la población flotante empieza a dejar de vivir ahí, deja el lugar o de trabajar ahí y además también se van cerrando los negocios porque ya no tienen los clientes, de lo que entendí. Después, frente a ese problema de despoblación, ¿no es cierto? Dicen, la pregunta es cómo volvemos a repoblar este valle. Y a mí me pareció interesante la divergencia que encontré o la diferencia entre el criterio de David y el criterio de John. No sé si entendí bien el criterio de John, quizá queda un poco corto, pero básicamente John dice, bueno, es un problema de ciudad. Hay varios de la ciudad que se están vaciando, las personas se están yendo a vivir a los valles, entonces, ¿cómo tenemos un plan o cómo tenemos algo que permita que la gente vuelva a estos lugares que se están vaciando? Y David dice, no, la verdad, esas personas que ya se fueron difícilmente van a volver porque hacen sus vidas en otros lados. Y más bien tenemos que reinventar quién es ese nuevo habitante. Pensar quién es ese nuevo habitante que puede repoblar esta parte de la ciudad, el barrio La Mariscal. Entonces me pareció interesante esa divergencia.
porque nos lleva a pensar en dos cosas distintas. Y ahí viene la propuesta de la EI a través de Natalia, ¿no es cierto? Y Natalia dice, bueno, nosotros lo que estamos proponiendo como sector privado, y hace énfasis que es un trabajo también con el sector público. Natalia fue no sé si los otros no, seguramente lo tienen en el radar, pero no lo hicieron explícito. Natalia hace referencia a eso y habla de este distrito de innovación, y dice, este distrito de innovación tiene un público en concreto al que quiere atraer, que son esta población de más de 100,000 estudiantes aproximadamente, que están vinculados a las universidades, a los centros de conocimiento, que siguen estando cerca de la Mariscal. Están también las empresas de tecnología, ¿no es cierto? O los startups de tecnología, que pueden vincularse a este distrito de innovación, que pueden los académicos que están en las universidades, que pueden todos crear un nuevo tejido social, no sé si te entendí bien, Natalia, ¿no es cierto?, que va a generar este epicentro de innovación desde el cual se van a generar distintas conexiones como resultado de estas primeras conexiones. Y en ese caso, un poco lo que yo entiendo es que estamos planteando de un barrio que viene a ser, yo me decir, que lo residen, ¿no es cierto?, llegan residentes que están vinculados a esta población joven, esta población estudiantil, y no necesariamente un barrio que va a tener habitantes, hay para ver criterios distintos, pero porque lo que John pone un punto que creo que es válido, que es también si necesitan familias, para que un barrio pueda seguir viviendo como barrio en el tiempo, ¿no es cierto?, para seguir existiendo, se necesita también que se puedan atraer a familias. Ahora, también tenemos puntos de vista distintos sobre el patrimonio. No sé si quizá yo los entendí mal, pero les comento, se puede poner eficiente. Por un lado, vinculado a este tema justamente de crear esta nueva población en la Mariscal, de estudiantes, de gente que va porque está atraída por la innovación, por el ecosistema que les resulta atractivo, ¿no es cierto? En un barrio que además en eso coinciden todos, tiene todo. David lo decía, es la ciudad de 15 minutos de la que tanto se habla, pues es la Mariscal. Ahí está todo, tiene toda la infraestructura, tiene los servicios, o puede tener los servicios, si algunos están abandonados, pero ahí está. Y lo que proponen es dejar este espíritu, este enfoque conservacionista de gestión del patrimonio y pasar a un modelo, de lo que entiendo yo, más flexible, que permita, ¿no es cierto?, hacer los cambios que se requieren a nivel de las viviendas para que estas viviendas puedan tener otros usos, que puedan convertirse en estas colonias residenciales. Entonces y me gustó mucho lo que dijo David, hay que reinventarse el barrio. Cuando estamos hablando de plantear ahí un distrito de innovación, también significa innovar el barrio. No necesariamente atarnos a la esperanza de que vuelva a ser lo que ya fue, sino reinventar ese barrio. También hay el tema del entretenimiento. Y tal vez podríamos cerrar con ese. Sí, con este cerramos. Ya. El tema del entretenimiento, y esa es una pregunta clave. ¿Puede o no, o sea, convive con esta nueva idea de barrio el entretenimiento, la zona de entretenimiento que fue en su momento la Mariscal? Y yo creo que David es muy claro, entiendo que resides en el barrio, ¿no es cierto? Y que estás muy conectado a las distintas dinámicas del barrio en el día a día. Dice, es incompatible. Yo pensaba que ibas a contestar más bien lo contrario, porque te había seguido un poco en los medios de comunicación y cómo posicionabas los temas de las drogas y eso en el barrio, ¿no es cierto? Los veías como un segundo problema en las entrevistas que leí, pero no, y dijiste, es incompatible porque es un generador de conflicto. Lo que necesitamos es recuperar la esencia del barrio, que fue originalmente un barrio residencial, que se convirtió en un turismo en algún momento para turismo de calidad, y hay que, eso sí, que vuelva a ser un nicho de turismo de calidad. Dices que son importantes los negocios culturales, que hay un tejido de negocios culturales, me sorprendió el número 50, contaste tú, y se requiere el apoyo institucional para que esos negocios institucionales puedan vivir. Entonces eso,
Eso así como los puntos en común y algunas divergencias de lo que yo entendí. ¿Y saben? Fenomenal. Muchísimas gracias, Cami. Muchísimas gracias. A ver, Sí. antes de... Recordemos las reglas de juego. Entonces, hemos agotado el diálogo entre expertos y el wrap-up. Y vamos a abrir ahora un espacio de diálogo con el público que es muy importante, John, Natalia y David. Pero con la finalidad de acelerar la rotación de intervenciones, preguntas o perspectivas del público, procuremos que quien quiere intervenir lo haga con un máximo de 3 minutos o preguntas directas o perspectivas concretas y no capitalizar demasiado la palabra. Entonces, Con eso, solamente cerrar. Con esto cerramos el diálogo y el video. Les agradecemos por participar del podcast, que será prontamente subido a redes. Y con eso podrán ustedes ver además las opiniones y todo lo que se ha podido dialogar. y gracias al equipo de producción, a Santiago Guamán, a Ismael Villasís, a Camila que nos ha acompañado en esta ocasión. Ahora sí, arranca el diálogo con el público.